Descubrí el secreto de mi papá en su celular, y ahora siento que si hablo podría destruir a toda mi familia. Hay momentos en la vida en los que todo parece completamente normal, hasta que de repente, una pequeña cosa fuera de lugar empieza a hacer ruido en tu cabeza. No es algo enorme, no es un evento dramático de película. Es más bien como una grieta minúscula en una pared que siempre había estado perfecta. Al principio la ignoras, te dices que seguramente estás exagerando, que son ideas tuyas, pero la grieta sigue ahí, creciendo lentamente, recordándote que algo ya no está igual. Eso fue exactamente lo que empezó a pasar en mi casa hace unos meses. Mi nombre es Horacio. Tengo 20 años y estoy en la universidad estudiando física. Algo que ya de por sí es suficientemente estresante incluso cuando tu vida personal está en paz. Pero en mi caso, las cosas en casa comenzaron a sentirse raras, muy raras. Mi papá Gabriel siempre ha sido un hombre serio. No de esos papás que cuentan chistes todo el tiempo, o que te abrazan cada 5 minutos, pero tampoco era frío. Era más bien ese tipo de padre que demuestra cariño de maneras extrañas, arreglando cosas en la casa, preguntando si ya comiste, o despertándose a las 6 de la mañana para llevarte a un examen importante. Por eso lo admiraba tanto. No éramos una familia rica, ni siquiera cerca de eso. Vivíamos en una casa modesta, donde cada gasto se calculaba casi con calculadora científica ironías de la vida, y llegar a fin de mes era una especie de deporte extremo financiero. Pero dentro de todo funcionábamos. Mi mamá Alana siempre ha sido el corazón de la casa. Es la que mantiene todo en orden, la que estira el dinero para que alcance, la que cocina, la que regaña, la que organiza. Es de esas mujeres que pueden estar agotadas, pero aún así se levantan a las 6 para preparar el desayuno de todos. Somos 3 hermanos. Mi hermano mayor, Adán, casi nunca está en casa porque trabaja en horarios rarísimos. Literalmente salía cuando yo entraba y entraba cuando yo salía. A veces pasaban días sin que cruzáramos más de 2 palabras. Y luego está Abraham, el pequeño de la familia, que todavía va en primaria y vive en ese mundo donde lo más importante de la vida es terminar la tarea rápido para poder jugar. Durante años, todo funcionó así. No perfecto, pero estable. Hasta que empecé a notar algo raro entre mis papás. Al principio eran detalles pequeños, cosas que cualquier persona podría ignorar fácilmente si no estuviera prestando atención. Mi papá empezó a llegar más tarde del trabajo. No mucho más tarde, pero lo suficiente para notarlo, y cuando llegaba, estaba distinto. No cansado, no de mal humor, simplemente distante. Antes solía sentarse a cenar con nosotros y preguntar cosas típicas de papá. ¿Cómo te fue en la universidad? ¿Ya entregaste ese trabajo? ¿Cómo salió tu examen? Pero ahora muchas veces llegaba, saludaba rápido, y se iba directo al cuarto con su celular en la mano. Otra cosa que empezó a incomodarme fue la forma en que hablaba con mi mamá. Mi papá nunca fue el hombre más dulce del mundo, eso hay que admitirlo. Siempre tuvo una forma medio brusca de hablar, pero lo que antes eran comentarios secos, ahora se estaban volviendo directamente despectivos. Cosas como, Alana, siempre haces lo mismo. ¿Otra vez gastaste en eso? No entiendes cómo funcionan las cosas. No eran gritos, no eran peleas enormes, pero la tensión se sentía en el aire, como electricidad antes de una tormenta. Mi mamá lo notaba, claro que lo notaba. Pero en lugar de confrontarlo directamente, hacía lo que muchas personas hacen cuando presienten que algo anda mal. Intentaba convencerse de que no era nada. Sin embargo, había algo más, algo que siempre salía en sus discusiones. Una historia del pasado. Antes de que yo naciera, mi papá cometió un error enorme. Nunca supe exactamente qué pasó, pero por fragmentos de discusiones entendí lo suficiente. Le había sido infiel. Y mi mamá, cuando decidió perdonarlo, puso una condición clarísima, solo una. Si volvía a pasar, se acababa todo. Cada vez que discutían, esa frase volvía a aparecer como un fantasma. Gabriel, ya sabes que yo no toleraría otra cosa como esa. Cuando escuchaba eso desde mi cuarto, algo se me apretaba en el estómago, pero nunca imaginé lo que estaba a punto de descubrir. Todo pasó una tarde cualquiera. Era uno de esos días pesados de universidad donde tu cerebro parece gelatina después de horas de matemáticas y fórmulas. Llegué a casa agotado, tiré la mochila en el sofá y fui directo a la cocina buscando algo para comer. La casa estaba silenciosa. Mi mamá había salido a hacer compras con Abraham. Adán estaba trabajando y mi papá estaba en la sala, dormido en el sillón. Tenía el celular en la mano. No sé exactamente qué pasó por mi cabeza en ese momento. Quizás fue curiosidad, quizás miedo.
Quizás esa sensación incómoda que llevaba semanas creciendo dentro de mí. Pero el punto es que hice algo que jamás había hecho en toda mi vida. Tomé su celular y lo desbloqueé. Lo primero que pensé fue que probablemente no encontraría nada, que todo estaba en mi cabeza y que después me sentiría como un idiota por desconfiar de mi propio padre. Pero entonces abrí WhatsApp y ahí estaba, una conversación fijada arriba de todas. Un nombre que no reconocía, Scarlett. Sentí ese cosquilleo frío que te recorre la espalda cuando tu intuición empieza a gritarte que algo anda muy mal. Abrí el chat y lo primero que vi fue un video. No lo abrí, no hizo falta. Porque justo debajo del video había un mensaje que decía: "Te extraño, mi amor". En ese momento sentí algo muy extraño, como si el suelo desapareciera debajo de mis pies. Mi papá no era nada discreto, ni siquiera un poco. Había mensajes, muchos, demasiados, conversaciones largas, audios, emojis, fotos, mensajes a horas absurdas de la noche. Todo indicaba lo mismo. Mi papá estaba teniendo una relación con esa mujer. Y mientras mi cerebro intentaba procesar lo que estaba viendo, una sola idea empezó a repetirse dentro de mi cabeza como un eco insoportable. Si mi mamá descubre esto, nuestra familia se va a romper. Cerré el celular tan rápido que casi lo dejo caer. Mi papá seguía dormido, respirando tranquilo, como si nada estuviera pasando, como si no acabara de encontrar una bomba capaz de destruir nuestra vida. Me quedé sentado en la cocina durante varios minutos mirando la pared, tratando de entender qué se suponía que debía hacer con esa información. Porque el problema no era solo la infidelidad. El problema era todo lo demás. El dinero, la universidad, mis hermanos, nuestra casa, nuestro futuro. Y por primera vez en mi vida, sentí un miedo que nunca había experimentado antes. El miedo de saber algo que puede destruirlo todo. Después de cerrar el celular de mi papá ese día, me quedé sentado en la cocina durante un buen rato, mirando fijamente la mesa como si las vetas de la madera fueran a revelarme alguna respuesta. Pero obviamente no pasó nada. La mesa seguía siendo una mesa, la casa seguía en silencio, y yo seguía sintiendo esa presión horrible en el pecho, como si alguien hubiera dejado caer un bloque de cemento encima de mi conciencia. Porque el problema no era solo lo que había visto. El verdadero problema era quién era la persona que había visto haciendo eso. Mi papá, Gabriel. El mismo hombre que durante toda mi vida había sido, para bien o para mal, una especie de brújula para mí. No perfecta, claro. Nadie lo es. Pero siempre lo vi como alguien firme, alguien que sabía lo que hacía, alguien que sostenía la casa cuando todo se ponía difícil. Y justo por eso, mi cabeza no lograba acomodar las piezas. Porque una parte de mí quería pensar que había una explicación. Que tal vez estaba sacando conclusiones demasiado rápido, que tal vez ese chat no significaba lo que parecía. Pero otra parte, la parte más realista o más cruel, sabía perfectamente lo que había visto. No había ambigüedad, no había interpretación posible. Mi papá estaba teniendo una relación con esa mujer. Y el nombre Scarlett empezó a repetirse en mi cabeza como una alarma silenciosa. Intenté actuar normal cuando mi mamá regresó esa tarde con las bolsas del supermercado y Abraham corriendo detrás de ella con una bolsa de papitas que claramente no estaba en la lista original de compras. Pero la verdad es que mi mente estaba en otro lugar. Escuchaba las conversaciones a medias, respondía con monosílabos y trataba de no mirar a mi papá cuando despertó del sillón y empezó a hablar como si nada. Ese fue uno de los momentos más raros de mi vida. Porque de repente yo tenía información que nadie más en la casa tenía. Era como si hubiera atravesado una puerta invisible y ahora estuviera viendo una versión diferente de mi propia familia. Mi mamá le preguntó a mi papá si quería café. Él dijo que sí. Ella se lo sirvió. Y mientras ellos hablaban de cosas completamente normales, la factura de la luz, el precio de la carne, la tarea de Abraham, yo no podía dejar de pensar en ese mensaje. Te extraño, mi amor. La frase flotaba en mi cabeza como una nube tóxica, y cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de lo complicado que era todo. Porque nuestra situación económica no era precisamente sólida. Mi papá era el principal ingreso de la casa. No el único, porque Adán también aportaba algo con su trabajo, pero el sueldo de mi papá era la base de todo. La renta, la comida, los servicios, el colegio de Abraham y mi universidad. Y ahí es donde la cosa se volvía aún más complicada. Porque mi historia con la universidad estaba profundamente conectada con él. Cuando terminé la preparatoria, yo estaba completamente perdido. No tenía idea de qué quería estudiar. Todo el mundo a mi alrededor parecía tenerlo clarísimo. Medicina, derecho, ingeniería, administración, carreras que, según decían todos, aseguraban un buen sueldo y estabilidad.
pero ninguna de esas cosas me emocionaba realmente. La única cosa que siempre me había gustado era la física. Sí, ya sé cómo suena eso. Cuando le decía a la gente que quería estudiar física, las reacciones eran siempre las mismas. Caras confundidas, bromas incómodas o preguntas tipo ¿y de qué vas a trabajar con eso? Y la verdad es que esas preguntas me empezaron a afectar. Tanto que durante meses estuve a punto de elegir otra carrera solo para no complicarme la vida. Recuerdo perfectamente una conversación que tuve con mi papá en la cocina una noche. Yo estaba sentado frente a él con los formularios de inscripción abiertos en la computadora, completamente paralizado por la indecisión. Papá, le dije, ¿y si mejor estudio algo que deje más dinero? Él me miró por encima de sus lentes, con esa expresión seria que siempre ponía cuando estaba pensando. ¿Cómo qué? No sé, medicina, derecho, algo así. Hubo unos segundos de silencio. Luego apoyó los codos en la mesa y dijo algo que se me quedó grabado para siempre. Horacio, si vas a pasar 40 años trabajando en algo que no te gusta, el dinero no te va a salvar de sentirte miserable. Esa frase me descolocó completamente, porque no era lo que esperaba escuchar. Muchos padres habrían dicho lo contrario, que eligiera lo seguro, lo rentable, pero mi papá no. Él me dijo que siguiera lo que realmente me gustaba. La vida ya es suficientemente pesada como para además odiar tu trabajo, agregó. Ese día pensé, mi papá realmente me entiende. Y por eso, cuando llegó el momento de elegir carrera, puse física en mi lista, pero no en el primer lugar. De hecho, la dejé casi al final, porque todavía tenía miedo. Y luego pasó algo que nunca voy a olvidar. El último día de inscripciones, cuando ya casi cerraba el sistema, me arrepentí. Estaba sentado frente a la computadora pensando que tal vez había tomado la decisión equivocada, pero mi papá lo notó, y en cuestión de horas se movió como si fuera un agente secreto universitario. Hizo llamadas. Buscó contactos, investigó procesos, y antes de que terminara el día, ya tenía mi ficha para presentar el examen de admisión en física. Ni siquiera tuve que hacer trámites complicados. Solo me dijo, prepárate para el examen, y lo hice. Ese fue el único examen que presenté. Y cuando me aceptaron, sentí que parte de ese logro era gracias a él. Por eso, durante mucho tiempo lo vi casi como un héroe. El hombre que me había ayudado a perseguir mi pasión incluso cuando yo mismo dudaba. Pero ahora tenía en la cabeza la imagen de ese chat. Los mensajes, el mi amor, y toda esa admiración empezaba a sentirse como un peso enorme, porque cuanto más pensaba en mi situación, más atrapado me sentía. Tenía 20 años. No tenía trabajo, no tenía un oficio, no tenía una carrera terminada. Sí, podía dar tutorías de física o matemáticas, pero eso apenas serviría para pagar mis propios gastos, mucho menos para ayudar a sostener una familia de 5 personas. Y ahí estaba la parte que realmente me quitaba el sueño. Si mi mamá descubría la verdad, era muy probable que todo explotara. No era una suposición, era prácticamente un hecho. Porque ella siempre había sido clarísima con ese tema. Desde antes de que yo naciera había dejado una regla muy simple. Una segunda traición significaba el final del matrimonio. Y con razón. Pero si eso pasaba, las consecuencias serían enormes. Tal vez mi papá se iría de la casa, tal vez el dinero se dividiría, tal vez mi mamá tendría que trabajar más horas, tal vez Abraham cambiaría de escuela, tal vez yo tendría que dejar la universidad para trabajar. Todas esas posibilidades empezaron a girar dentro de mi cabeza como una tormenta. Y lo peor era que nadie más parecía darse cuenta de lo que estaba pasando. La vida en la casa continuaba con normalidad. Mi mamá cocinando, Abraham haciendo tareas, Adán llegando tarde del trabajo. Mi papá mirando el celular de vez en cuando. Y cada vez que veía ese celular, sentía un nudo en el estómago, porque ahora sabía exactamente lo que estaba dentro. Un secreto. Uno que podía destruirlo todo. Pero lo que yo no sabía era que unos días después iba a descubrir algo que haría que toda esta situación se volviera mucho peor de lo que imaginaba. Durante los días que siguieron a ese descubrimiento, mi vida entró en una especie de piloto automático muy extraño. Hacía todo lo que se suponía que tenía que hacer: ir a clases, tomar apuntes, resolver problemas de física, regresar a casa, cenar con la familia. Pero en realidad mi mente estaba en otro lugar la mayor parte del tiempo. Era como si hubiera dos versiones de mi vida ocurriendo al mismo tiempo. En una estaba el Horacio normal, el estudiante que se quejaba del nivel absurdo de dificultad de ciertas materias, el hijo que ayudaba a cargar las bolsas del supermercado, el hermano que a veces ayudaba a Abraham con la tarea de matemáticas,
Pero en la otra versión estaba el Horacio que sabía algo que nadie más sabía. Y esa versión no dejaba de pensar en Scarlett. Lo peor de todo era que el secreto empezaba a meterse en cada momento cotidiano de la casa. Ya no podía mirar a mi papá igual. Cada vez que lo veía sacar el celular del bolsillo, cada vez que escuchaba la vibración de un mensaje, cada vez que se levantaba de la mesa para contestar una llamada en otra habitación, mi cabeza empezaba a imaginar cosas. ¿Sería ella? ¿Estarían hablando ahora mismo? ¿Estaría mi mamá a 2 metros de distancia mientras él escribía mi amor a otra persona? Ese tipo de pensamientos son como una bola de nieve mental. Empiezan pequeños, pero si no los detienes, crecen hasta volverse imposibles de ignorar. Y el problema es que yo no sabía qué hacer con toda esa información. Durante varios días consideré todas las opciones posibles. La primera, obviamente, era hablar con mi papá, confrontarlo, decirle directamente que había visto su celular. Pero cada vez que imaginaba esa conversación, mi mente se llenaba de escenarios incómodos. Él negándolo todo, él enojándose conmigo por revisar su teléfono, él diciéndome que no era asunto mío. O peor aún, que lo admitiera. Porque si lo admitía, entonces el siguiente paso lógico sería preguntarle qué pensaba hacer al respecto. Y esa respuesta podría cambiar absolutamente todo. La segunda opción era hablar con mi mamá, pero esa posibilidad me daba todavía más miedo, porque si había algo que conocía bien sobre Alana, mi madre, era que no era una persona que tolerara bien las traiciones. No era alguien que gritara o armara escándalos en público, pero cuando se sentía profundamente herida, se volvía fría como el hielo. Y ya lo había dicho antes, muchas veces, durante discusiones que yo había escuchado desde el pasillo o desde mi cuarto cuando era más pequeño. Gabriel, si vuelves a hacer algo así, se acabó. No lo decía como amenaza, lo decía como una certeza, y lo que yo había visto en ese celular definitivamente calificaba como algo así. Pero el verdadero problema no era solo la posible ruptura del matrimonio, era todo lo que venía después. Una noche, mientras intentaba estudiar para un examen de mecánica cuántica que de por sí ya era suficiente para derretir el cerebro de cualquiera, terminé completamente bloqueado. No porque el tema fuera demasiado complicado, sino porque mi mente simplemente se negaba a concentrarse. Cerré el cuaderno y me quedé mirando la ventana de mi cuarto. Desde ahí se podía ver parte de la calle, con las luces de los postes iluminando el pavimento y algunos vecinos caminando de regreso a sus casas. Y empecé a pensar en números, no ecuaciones. Números de la vida real, la renta, los servicios, la comida, la escuela de Abraham, el transporte, mis materiales de la universidad. La suma total era aterradora. Hasta ese momento nunca me había detenido a pensar realmente en cuánto costaba sostener una familia. Pero ahora, con el miedo instalado en el pecho, mi cabeza empezó a hacer cálculos como si estuviera resolviendo un problema de física aplicada a la vida cotidiana. Si mi papá se iba de la casa, ¿quién pagaría todo eso? Mi mamá podría trabajar, claro, pero aún así sería muy complicado. Adán ya ayudaba un poco, pero tampoco ganaba una fortuna. Y luego estaba mi propia situación. Tenía 20 años. Apenas iba a mitad de la carrera. No tenía un oficio técnico. No tenía experiencia laboral seria. Sí, podría dar tutorías de matemáticas o física, pero siendo realistas eso apenas me daría para pagar mis propios gastos básicos. Definitivamente no alcanzaría para sostener una familia. Y ahí fue cuando sentí por primera vez una presión enorme en el pecho, como si todo el peso del futuro hubiera caído de golpe sobre mis hombros, porque de repente entendí algo horrible. El secreto de mi papá no solo amenazaba su matrimonio, también amenazaba mi carrera, mis años en la universidad, mi futuro, la estabilidad de Abraham, la tranquilidad de mi mamá, todo. Era como una reacción en cadena. Una sola decisión equivocada podía provocar una serie de consecuencias gigantes. Y lo peor era que yo estaba en el medio de todo eso, sin experiencia, sin dinero, sin saber qué demonios hacer. Pero la situación se volvió aún más complicada unos días después. Todo empezó con algo que, en otro contexto, habría sido completamente insignificante. Una tarde regresé de la universidad un poco más temprano de lo normal porque un profesor canceló la última clase. Entré a la casa esperando encontrarla vacía, pero escuché la voz de mi papá en la cocina. Estaba hablando por teléfono. No era raro, claro. Él hablaba por teléfono todo el tiempo por temas del trabajo, pero algo en el tono de su voz me hizo detenerme en el pasillo. No era su tono habitual. Era más suave, más bajo, casi cuidadoso.
No podía escuchar toda la conversación desde donde estaba, solo fragmentos, pero lo poco que escuché fue suficiente para que mi estómago se apretara otra vez. Sí, también te extraño, dijo. Silencio. Luego una pequeña risa. No, hoy no puedo. Ya sabes cómo está la situación aquí. Sentí que el corazón me empezó a latir más rápido. No hacía falta ser un genio para entender lo que estaba pasando. Me quedé quieto unos segundos más, tratando de decidir si debía hacer ruido para que supiera que había llegado o simplemente irme a mi cuarto sin decir nada. Al final opté por lo segundo. Subí las escaleras en silencio y cerré la puerta de mi habitación con cuidado. Me senté en la cama. Y por primera vez desde que había descubierto todo, sentí una mezcla extraña de emociones que no sabía cómo manejar. No era solo miedo, tampoco era solo enojo, era algo más complicado, confusión. Porque una parte de mí seguía viendo a mi papá como el hombre que me había apoyado cuando elegí estudiar física, el que había movido cielo y tierra para conseguirme la ficha del examen, el que siempre decía que debía perseguir lo que me apasionaba. Pero ahora también era el hombre que estaba arriesgando toda la estabilidad de nuestra familia por una relación secreta. Dos versiones completamente distintas de la misma persona, y yo estaba atrapado en medio de esas dos imágenes, tratando de entender cuál era la verdadera. Esa noche casi no dormí. Me quedé mirando el techo durante horas, dándole vueltas al mismo problema una y otra vez, y mientras más lo pensaba, más claro se volvía algo muy incómodo. No iba a poder ignorar esto para siempre. Tarde o temprano iba a tener que tomar una decisión, hablar, callar, confrontar, advertir, algo, porque el secreto ya estaba creciendo demasiado dentro de mi cabeza. Durante los días siguientes intenté continuar con mi rutina como si nada pasara, pero la realidad es que mi cabeza estaba completamente ocupada procesando todo lo que estaba ocurriendo. En la universidad apenas podía concentrarme. Me sentaba frente al cuaderno mientras el profesor hablaba de ecuaciones diferenciales o de principios físicos complejos, y yo me quedaba mirando los símbolos como si fueran un idioma extranjero. No porque no los entendiera, sino porque mi mente volvía una y otra vez al mismo lugar, mi casa. A veces me sorprendía pensando en cosas absurdas. Por ejemplo, imaginaba el momento exacto en que mi mamá podría descubrir todo. Me imaginaba escenarios completamente distintos. Uno donde encontraba un mensaje por accidente, otro donde alguien se lo contaba, otro donde mi papá decidía confesarlo. En cada uno de esos escenarios la casa se llenaba de discusiones, gritos, maletas, puertas cerrándose y siempre terminaba con la misma imagen, nuestra familia rota en pedazos. Ese pensamiento me perseguía incluso en los momentos más tranquilos. Un día estábamos cenando los 5 juntos, algo que ya de por sí era raro porque los horarios de Adán casi nunca coincidían con los nuestros. Abraham estaba contando una historia larguísima sobre algo que había pasado en la escuela, algo relacionado con un balón perdido y un maestro confundido, y todos escuchábamos con media sonrisa. Mi mamá servía más comida, mi papá asentía de vez en cuando, y por fuera parecía una escena familiar completamente normal, pero dentro de mi cabeza la sensación era completamente distinta, porque yo sabía que esa normalidad era frágil, muy frágil. Era como mirar un vaso lleno hasta el borde sabiendo que el más mínimo movimiento podría derramarlo todo. Mientras Abraham hablaba emocionado, miré a mi papá. Él estaba escuchando con una sonrisa leve, incluso hizo un comentario divertido que hizo reír a todos, y por un momento sentí algo muy extraño, una especie de nostalgia anticipada. Porque pensé, ¿y si todo esto se acaba? ¿Y si dentro de unos meses esta mesa ya no está completa? ¿Y si Abraham tiene que acostumbrarse a vivir en 2 casas distintas? ¿Y si mi mamá se queda sola? ¿Y si yo tengo que abandonar la universidad para trabajar? Esa última idea era la que más me golpeaba, porque yo sabía perfectamente lo difícil que había sido llegar hasta donde estaba. No éramos una familia con recursos ilimitados. Cada semestre pagado, cada libro comprado, cada transporte hasta la universidad era el resultado de muchos sacrificios silenciosos. Y gran parte de ese esfuerzo venía de mi papá. Esa contradicción era lo que más me confundía. ¿Cómo podía ser al mismo tiempo el hombre que me ayudó a perseguir mi sueño y el que ahora estaba poniendo todo en riesgo? Esa pregunta me siguió atormentando durante semanas, pero entonces pasó algo que terminó de empujarme al borde de tomar una decisión. Una noche regresé tarde de la universidad porque había estado en la biblioteca intentando recuperar el tiempo perdido en una materia complicada. Cuando llegué, la casa estaba tranquila. Mi mamá estaba en la sala viendo televisión. Abraham ya dormía,
y Adán aún no regresaba del trabajo. Mi papá estaba en el comedor con su laptop abierta. Parecía estar revisando algo del trabajo, pero cuando entré levantó la mirada y me dijo, Horacio, ¿tienes un minuto? Esa frase, en cualquier otro momento, habría sido completamente normal. Pero en ese contexto me provocó una tensión instantánea en el estómago. Me senté frente a él. ¿Qué pasó? Él se recargó en la silla y me observó con esa mirada seria que siempre usaba cuando iba a decir algo importante. Tu mamá me dijo que últimamente te ve muy distraído. Sentí un pequeño golpe de adrenalina recorrerme el cuerpo. No porque fuera mentira, sino porque estaba peligrosamente cerca de la verdad. Son cosas de la universidad, respondí rápidamente. Este semestre está pesado. Él asintió lentamente. La física siempre es pesada. Intenté sonreír un poco. Sí, eso ya lo descubrí. Hubo un momento de silencio. Luego dijo algo que no esperaba. Pero tú puedes con eso. Siempre has podido. No sé por qué, pero escuchar eso en ese momento me afectó más de lo que debería. Porque de repente recordé todas esas conversaciones que habíamos tenido cuando yo estaba intentando decidir mi carrera. Recordé cómo había sido el único que realmente me había impulsado a seguir lo que me gustaba. Y ahí estaba él ahora, hablándome como si fuera el mismo papá de siempre, el mismo hombre al que yo admiraba. Ese momento me dejó con una sensación muy rara, porque por primera vez pensé algo que hasta entonces no me había permitido considerar seriamente. Tal vez mi papá no estaba pensando en las consecuencias de todo esto. Tal vez estaba atrapado en algo que ni siquiera él sabía cómo manejar. Tal vez estaba cometiendo un error enorme, pero seguía siendo el mismo hombre que había construido nuestra familia durante años. Esa idea no justificaba nada, pero sí hacía todo más complicado. Esa noche me fui a mi cuarto con la cabeza más llena de pensamientos que nunca. Me senté en la cama, apoyé la espalda contra la pared y me quedé mirando el techo durante mucho tiempo. Y ahí fue cuando finalmente entendí algo. No existía una solución perfecta. No había una opción donde todo saliera bien para todos. Si hablaba, podía destruir la familia. Si callaba, estaba permitiendo que el problema creciera. Si confrontaba a mi papá, podía provocar una reacción impredecible. Si le decía a mi mamá, probablemente todo explotaría. En ese momento entendí algo que nadie te explica cuando eres joven. A veces la vida te pone frente a decisiones donde ninguna opción es completamente correcta. Y eso da miedo, mucho miedo. Porque de repente te das cuenta de que crecer no significa tener todas las respuestas, sino aprender a vivir con preguntas muy difíciles. Y ahí estaba yo, con 20 años, con una carrera que apenas iba a la mitad, con una familia que dependía de un equilibrio frágil, y con un secreto que no sabía cuánto tiempo más podría guardar. Así que ahora mismo sigo atrapado entre dos caminos: decir la verdad y arriesgarme a que todo se rompa, o quedarme callado y vivir con el peso de saber lo que está pasando. Y honestamente, todavía no sé qué decisión es la correcta. Si estuvieras en mi lugar, ¿dirías la verdad? ¿O guardarías el secreto para proteger a todos? Si llegaste hasta aquí, suscríbete, dale like y comparte. Nos ayudarías muchísimo. Nos vemos en el siguiente Chismecito Anónimo.